Esto es Estudio de la Biblia Día a Día. Bienvenidos a la serie Desde el Principio, día 146. La lectura de hoy se encuentra en Génesis capítulo 44, versículos 1 al 13. Mandó José al mayordomo de su casa, diciendo: «Llena de alimento los costales de estos varones, cuanto pueden llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo». Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: «Levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto a árbol bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis». Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos les respondieron: «¿Por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí, el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo, pues, habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos, en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor». Y él dijo: «También ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa». Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo, y buscó, desde el mayor comenzó, y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. Aquel día había sido muy especial. Habían llegado aquellos 10 hombres con una tensión que nunca antes la habían sentido. Por un lado, pensando en lo que habían dejado, un padre a cual le habían dicho que sea como sea, regresarían a su hijo Benjamín. Por el otro lado, un señor que les había advertido que no pisaran Egipto sin Benjamín, pero que eso no era garantía que cambiara de su forma de pensar y se enojara por todo el tiempo en que habían tardado en llegar de regreso. Al llegar, encontrarse que el mayordomo del señor de Egipto los llevó a su casa particular del señor, y todo lo que pudo pasar por sus pensamientos en cuanto a planes de aniquilamiento del poder egipcio sobre los 10 u 11 pobres hebreos. Pero todo había sido diferente. Sí, había varias cosas que no se podían explicar, como cuando los sentó en orden de nacimiento en la mesa, pero todo había pasado mucho mejor que lo que se habían imaginado, y ya estaban los sacos de cada uno, incluso los de Simeón y Benjamín, listo para emprender el viaje de regreso a casa. Seguramente algunos ya estaban festejando el regreso, pero otros no estaban tan seguros. Las cosas habían salido tan bien que sospecharían que algo podía pasar, así que hasta que pudiesen voltear su cabeza y ver que Egipto había quedado atrás bien lejos, no estarían tranquilos. En realidad en ningún lado dice eso, pero me puedo imaginar que algo así pensaron. En fin, aquella mañana cada uno tomó su animal y comenzó la peregrinación de regreso a Canaán. Toda esa pesadilla parecía quedar atrás. Se pensaba a sentir el viento seco del desierto cuando esa tranquilidad y el ruido del movimiento de los animales se vio interrumpido por unos gritos. Al darse vuelta, se dieron cuenta que era el mayordomo del señor de Egipto. Su cara no lucía como el día anterior, en donde trató con tanta amigabilidad a los 11 hermanos.
Cuando empezó a hablar, no quedaron dudas de que no tenía el mismo ánimo. Enseguida comenzó a hacer preguntas. ¿Por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado la copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Toda la adrenalina de volver se extinguió en un instante. Pero, ¿qué puede haber pasado? Estaban tan seguros de que el mayordomo estaba equivocado que hasta hablaron de más. La propuesta fue: aquel de tu siervo que fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Sin lugar a duda, no midieron sus palabras y las consecuencias que podrían acarrear. El mayordomo tomó parte de las palabras escuchadas. Les dijo que tomando lo que ellos dijeron, el que tenga la copa será un esclavo y el resto se podrá ir a casa. Cada uno rápidamente bajó y abrió su saco con grano, y uno a uno fue revisado. Como había sucedido en la mesa de la casa del Señor, el mayordomo comenzó a revisar del mayor al menor, y justamente la copa fue encontrada en el costal de Benjamín. Los hermanos, dice el relato, rasgaron sus vestidos, cargaron los sacos en los animales y emprendieron el regreso a Egipto. Rasgarse las vestiduras es una antigua tradición entre los judíos y se asocia con el luto, el dolor y la pérdida. Ya había pasado algo así en esta misma historia. Cuando Rubén volvió a la cisterna y vio que José no estaba allí, se rasgó las vestiduras. Capítulo 37, 29. Poco después, Jacob se rasgó las vestiduras, se vistió de cilicio y lloró a su hijo durante muchos días. 37, 34. Cuando pensó que José había muerto. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia está llena de personas que se rasgan las vestiduras en señal de desesperación. En situaciones graves, se rasgaban las vestiduras como una expresión externa de gran dolor, arrepentimiento y desesperación. Era una señal para el resto del mundo de que el dolor era demasiado pesado para soportarlo y la pena era demasiado profunda para expresarla. Sin lugar a duda, este hecho causó gran dolor entre los hermanos de Benjamín. Pareciera que la única vez en que trataron de hacer las cosas bien, aunque no había sido por decisión propia sino por miedo, todo había salido igual de mal que en otras oportunidades. A veces nosotros pensamos así, como si no valiese la pena hacer las cosas bien. Pero la Biblia nos enseña que Dios nos pide que obremos siempre según su voluntad, imitando a Jesús, haciendo el bien y actuando siempre por el bien. En este caso que estamos viendo, no es que las cosas salen mal, aunque obremos mal o bien, sino que ellos estaban siendo probados de cuál era su forma de pensar sobre su hermano Benjamín. Muchas veces Dios permite que las cosas no salgan como nos gusta, porque son pruebas para que podamos comprobar qué hay en nuestros corazones. Cuando todo está bien, tendemos a obrar bien, pero ¿qué sucede cuando las cosas no van tan bien? Ahí se ve los verdaderos hijos de Dios o los que verdaderamente quieren seguir a Jesús. Ellos, aún en medio del dolor de los acontecimientos que eran inexplicables, decidieron obrar bien. Podían irse a su casa, pero no lo hicieron. Volvieron a Egipto como si fuera otra pesadilla, pero fue acertada su decisión. Preguntas para el día de hoy. ¿Cómo son tus decisiones aún cuando parezca que lo que te pasa es injusto? ¿Qué piensas de que la Biblia afirme que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien? Oremos. Querido Padre Dios, gracias porque puedo confiar en tu palabra cuando dice que todas las cosas me ayudan para bien. Ayúdame a seguir creyendo en ti
y a ti, y que cuando pase por pruebas pueda obrar de la manera que a ti te agrada. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias por llegar hasta aquí escuchando el audio completo. Te invito a poder leer cada estudio de cada día del libro de Génesis en nuestro sitio web estudiodelaBiblia.com. Allí no solo encontrará cada estudio para leer, sino también el acceso a YouTube y Spotify para poder escuchar el audio de cada estudio, todo totalmente gratuito. Y además ofrecemos un cuadernillo de más de 170 páginas donde usted podrá trabajar un poco más cada día de estudio. Puede consultar para adquirirlo en el canal de WhatsApp Estudio de la Biblia Día a Día. Le pido que pueda apoyar este servicio de estudio orando y compartiéndolos con otros. Muchas gracias y que Dios bendiga su vida grandemente.